¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis todos estupendos. ¿Recordáis el vídeo ese que grabamos hace, bueno, no mucho, un par de meses o así, sobre un debate que hubo en el canal de Jordi Wild entre escépticos, conspiranoicos y divulgadores científicos, entre, bueno, pues la gata de Schrödinger y este hombre, no, el de Quantum Fracture, no, el de Date un blog. Porque ahí ya sabes que hay dos así que son, uno el de Date un blog, otro el de Quantum Fracture. Bueno, tanto monta tanto. Bueno, pues Javier Santaola ya, que no me salía el nombre. Y recordáis que hicimos, bueno, estuvimos un poco analizando lo que decía sobre todo Mr. Tartaria, que era un poco de los dos el que más habló, ¿os acordáis? El del término H, la ecuación de E es igual a mc cuadrado, ese tipo de cositas, ¿no? Bueno, pues así de esto que estaba yo buceando y me encontré con este vídeo, que es un episodio de un podcast de un chaval que se llama Worldcast. Creo que este chaval es de Tenerife, creo recordar, me puedo equivocar. Español, y que bueno, pues hace un poquito lo mismo que Jordi Wild, ese tipo de entrevistas, tertulias, podcast, llámale X, y salen estos dos, Mr. Tartaria y Mr. Empírico. Mr. Empírico no, lo tenía completamente desubicado, no sé quién es. Y luego tenemos aquí alguno de Mr. Tartaria, que, bueno, pues un tío encantador donde le veis, buenísimo para irse a tomar unas cervezas. La verdad es que el tío no me cae mal, ¿eh? O sea, digamos que tiene una cierta, vamos a decir, una cierta coherencia. Venga. Entonces, he seleccionado dentro de lo que es las 2 horas y media que dura, os dejaré el enlace en la descripción. He seleccionado 5 o 6 puntos que vamos a analizarlo de la misma manera que hicimos el otro día. Lo voy a hacer, digamos, parte por parte, viéndolo en YouTube, para que lo veáis un poquito, porque luego YouTube se queja. Así que lo vamos a ver así. Y voy a ir haciendo un poquito de comentarios de lo que dicen, ¿de acuerdo? Sin más dilación, vamos al lío, lo voy a poner. Venga. Enrique, ¿empiezas tú y sigo yo? Sí, perfecto. Vale, Esto, digámoslo así, que no tiene que ver con lo de Jeffrey Epstein. Lo de Jeffrey Epstein es distinto y así. Entonces, lo de los... Seguro que de Jeffrey Epstein también tienen algo, ¿sí o no? Antes Antes de empezar la charla hoy, lo hemos hablado. O sea, hoy lo soltamos. Soltamos varias bombas de eso. Miedo me Pues bien, das. dicho esto, Tenga lo cervecita, que, tío. lo que tengo que decir es, en las bases subterráneas hay muchísimos proyectos distintos. Y con los niños Bases sobre todo. subterráneas, niños. Uno de ellos, y es el más famoso, es precisamente lograr que desarrollen muchísimo su glándula pineal para que así ellos logren tener telequinesis. Entonces, los niños se entrenan desde que son muy pequeños hasta su máximo potencial, que suele ser entre los 9 y los 11 Telequinesis años. es capacidad de comunicarse sin hablar. No, eso es telepatía. Hostia, claro. Pero también lo entrenan. ¿Y qué cojones es la telequinesis? Es mover objetos con la mente. Entonces le entrenan la telepatía, la telequinesis y todo eso es desarrollando su glándula pineal. Pero claro, ¿cómo lo hacen? Eso es con control. Vale, bueno, lo primero, un poquito de contexto. Yo tengo que reconocer, yo en mis tiempos mozos, yo en casa de mis padres tengo todos los libros habidos y por haber de ovnis, ciencias ocultas, el Triángulo de las Bermudas, libros de J.J. Benítez, de Antonio Rivera, libros sobre humos, sobre el caballo de Troya, sobre ovnis en España, el Triángulo de la Bermuda, Charles Berlitz, o sea, todo eso lo tengo por casa, de la época de los 80, que estaban muy de moda, 80-90, abducciones, de todo, tengo en casa de todo. Hay libros viejísimos, algunos que se caen un poco a pedazos del uso, pero bueno. Dicho esto, lo que está aquí comentando el bueno de Mr. Empírico, esto no es algo nuevo, o sea, esto de que se han hecho experimentos, y es cierto que se han hecho experimentos. Por ejemplo, los rusos, hay documentación e incluso hay vídeo grabado de cómo hacían experimentos para telepatía, telequinesis, todo este tipo de habilidades, vamos a decirlo así, de la mente, ¿vale? De la mente, que bueno, pues que se han metido un montón de pasta. También los yankees creo que lo han hecho.
pero no han llegado absolutamente a nada. O sea, es decir, nunca han demostrado nada, nunca han sido capaces de hacer absolutamente nada. Y hombre, pensar, aunque solo fuera de forma un poquito más lógica, que si hubiese alguien con poderes telequinéticos, es decir, poder mover a alguien con la cabeza, pues la cantidad de gente que sufriría accidentes que, bueno, pues que obviamente pues, en condiciones normales no los tendría, ¿no? Haciendo un poco el chascarrillo que se caerían mucho por la ventana, ¿vale? De todas maneras, un poco por centrar en, digamos, conocidas, hay 4 fuerzas, o bueno, 3 más 1, que serían la nuclear fuerte, la nuclear débil y la electromagnética, y luego tendríamos la gravedad, que bueno, ya podemos discutir si es una fuerza, una distorsión de no sé qué, bueno, es igual. Ya me diréis cómo lo hacemos, o sea, es decir, el cerebro humano no genera corrientes como para poder generar, o sea, una fuerza electromagnética, que además en el otro lado tendría que haber unas condiciones para que eso se pudiera, un imán o algo, ¿no? Es decir, que además las pudieras activar y desactivar. O sea, un imán que yo sepa no se activa y desactiva, que sea artificial, ¿no? No sé, a mí me chirría la nuclear fuerte y la nuclear débil, son a tan corta distancia dentro del núcleo de los átomos que no sirven para nada. Y la gravedad es que es una fuerza tan débil. ¿Y cómo ejerces? La gravedad depende de la masa. O sea, ¿cómo puedes mover una masa de 70 kilos? 80, 90. Es decir, no tiene sentido solamente con lo que es la mente, ¿no? Es decir, como concepto, como fantasía, como cosa que dice, venga, voy a hacer libros y voy a hacer películas de fantasía, o Carrie de Stephen King, que era piroquinética, famosísima, ¿no? Es decir, pero más allá de eso, pues no, eso, digamos que esto que está comentando, que es cierto que se han hecho experimentos, nunca jamás han llegado absolutamente a nada. Y me diréis, que tú sepas. Digo yo, pues bueno, pues sí, venga, que yo sepa, pero realmente si esto fuera así, si hubiera capacidad de leer la mente, o si hubiese capacidades de leer, de mover cosas a distancia, etcétera, y los gobiernos dispusieran de ello, pues probablemente no invertirían tanto en electrónica, en aparatos de escucha, en una serie de cosas que ahora se utilizan, y ahora que están muy de moda, el tema de los buscas, los teléfonos móviles, etcétera, pues no se han gastado tanta plata en estas cosas porque no haría falta. Pero bueno. Vamos a pasar al siguiente tema. Que esto lo quería un poquito comentar. Vamos a ver si los explica bien. Vamos a ver. Es muy complicado. Cuando te preguntan qué forma tiene la Tierra, la pregunta no es correcta. ¿Por qué? No, porque cuando tú intentas averiguar y entras dentro de terraplanismo o tierra esférica o otras historias, la pregunta no es correcta. Porque realmente lo que tú estás respondiendo es qué forma tiene el simulador. Eso es así. Cuando hablas de tierra plana o tierra esférica, ya no digo ninguno, que son los dos más ahora mismo en boga. Como que en boga. La Tierra esférica no está en boga. La Tierra esférica es una realidad. No está en boga. ¿Vale? O sea, lo que puede haber es una serie de gente que piense que la Tierra es plana. También hay gente que piensa que la homeopatía cura. Venga, va. Tú mismo. Pero que eso de que está en boga, que la Tierra es esférica, es que no es un tema de que esté en boga o no. ¿Vale? Seguimos. No estás hablando de la verdadera forma del planeta. No. Estás hablando qué forma tiene este simulador y este juego. Entonces la pregunta es, ¿y entonces la realidad cuál es? Ajá. Bien, es que la única forma de comprender qué forma tiene realmente tu mundo es verlo desde una manera vibracional, porque todo se basa en vibración. ¿Esto que es teoría de cuerdas o que estamos descomponiendo cualquier sistema en combinación lineal de polinomios para armónicos esféricos?
de armónicos. ¿Cómo va esto? Todo se basa en electromagnetismo. La clave es el éter. Y tanto hemos hablado del éter y nadie entiende todavía el éter. Vale, vamos a explicar lo que es el éter. El éter como concepto surge cuando se están estudiando las propiedades del electromagnetismo y de la luz. Porque, bueno, digamos, se considera en su momento que los fenómenos ondulatorios solo pueden tener sentido a través de un medio. O sea, solo puede haber transmisión en un medio. El sonido, por ejemplo, es una onda. El sonido se transmite por el aire, por la atmósfera. Entonces uno podría llegar a pensar que la luz, que también es un fenómeno ondulatorio, vamos a decirlo así, es un fenómeno electromagnético, digamos que al principio se pensaba que necesitaba de un medio por el que propagarse. Entonces se inventaron el éter. Ha falta otra cosa mejor. ¿Qué pasa? Que cuando empezaron a ver las propiedades que tenía que tener el éter para que pudiera dar lugar pues, a la velocidad de la luz, a la transmisión, etc., se dieron cuenta que no tenía ni pies ni cabeza. Estábamos llegando a unas propiedades que eran a todas luces inviables, imposibles, que obviamente no se contrastaban de forma experimental y no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, luego llega ya Einstein y empieza ya a hablar de la teoría de la relatividad general, el espacio-tiempo, etc. Y es cierto que Einstein, en un determinado momento, empezó a usar la palabra éter, pero aquello cayó en desuso para no confundir con lo que se consideraba éter, digamos, vamos a decir, pre-Einstein, por decirlo de alguna manera, porque nos entendamos, ¿no? Entonces, el éter como tal no existe, existe otra cosa, que es el espacio-tiempo, todo lo que queráis, teoría de campos, bla, 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 bla. Pero como tal, el éter no es lo que yo creo que dice este hombre, ¿vale? La palabra éter significa algo que en su momento pudo tener un sentido a la hora de hacer unos estudios y un montón de cosas que se desconocían, para dar sentido a un montón de cosas que se desconocían, pero que ha caído en desuso porque aquello, digamos que ya no tenía sentido. Es como, por ejemplo, yo que sé, el flogisto, ¿no? En química. Flogisto apareció como recuerdo de mis tiempos, que cuando había reacciones en las cuales había pérdida de masa, pues se inventaron que pues era el flogisto, que era un material de masa negativa, una cosa así, para intentar explicar cosas que luego, pues, obviamente, tienen otra explicación, ¿vale? Por lo tanto, es como si ahora llamáramos a un fenómeno flogisto y no tendría sentido, porque sería, bueno, estaríamos dando lugar a equívocos y a concepciones erróneas, ¿de acuerdo? Espero que me haya explicado. Si tenemos que hablar qué forma tiene realmente el planeta. ¿Qué es el éter? El éter es la quinta esencia, es lo que está en la atmósfera que mueve el electromagnetismo del planeta y lo que puede crear todo tipo de energía, que luego hablaremos en Tartaria, cuando entremos en el tema de Tartaria. Ya lo he explicado, pero vamos. Espero que lo hayan entendido en casa. El tema está en que cuando tú ves claramente que todo es vibración, que no tienes que mirar ni pensar desde tu mente Pues, y ojos físicos, si tuviéramos la suficiente vibración para darnos cuenta de la realidad, lo que veríamos es que fuera de este simulador y de este juego, de lo que vemos real, tenemos un montón de dimensiones solapadas una dentro de otra. Teoría de cuerdas. Cuando la gente habla de los domos, me hace mucha gracia porque me dicen, oye, ¿cuántos domos tenemos para arriba y cuántos para abajo? No funciona así. Cuando hablamos de los domos, hablamos de diferentes dimensiones, de diferentes densidades, una pegada encima de otra. Cuando tú lo ves, si lo vieras con ojos de vibración, con pura vibración alta, no como la nuestra, que está muy baja, verías que hay varios mundos metidos uno encima de otro. Ahí verías al jefe. Porque el jefe es un tipo de ser o un tipo de especie o de raza de una de estas dimensiones metidas aquí, pero con una tecnología que a ellos les permite comunicarse con las otras dimensiones que están solapadas con la suya. Recordad lo que decía Arthur C. Clarke, que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada se consideraría o parecería magia, ¿no? En fin, vamos a dejar. Siguiente.
¿Os digo algo de la Antártida? Venga, Venga. Por favor. cuéntame. Y tiene que ver con el reset. Se firmó un tratado llamado Tratado Antártida, si no recuerdo mal, el 1 de diciembre del 59. Podría Se ser. firmó un tratado el año 59 que permitía hacer una reserva natural, biológica y de fauna y flora para que las bases científicas de todos los Flora de la países Antártida continúa, pero aterrizaran bueno, sí. en un lugar que Lo dijeron entiendo. aquí, solo podéis estar aquí, y que además ese tratado no permitía que nadie fuera del tema militar o científico pusiera los pies en la Antártida. Exacto. Vale, un inciso, porque aquí estuvo un chico que se llama Lethal Crisis, que tiene un canal de YouTube. Sí, buenísimo. Sí, muy bueno. Es un verdadero crack, Rubén. Te mando un saludo si nos está viendo. Y él decía que hay personas que sí que cruzan la Antártida en trineo, que sí se puede, solo que las condiciones como que es muy complicado. Esto... Bajo mi punto de vista no es correcto. Vale, ¿y qué se supone que harían estas personas entonces? O sea, ¿qué recorrido estarían haciendo? Si No, están están haciendo un trineo, recorrido en paralelo, no hacia el fondo. en paralelo con el mar. Sí. O sea, que más están al simplemente- interior. Y, Claro. y muchos de ellos están manipulados. Hay mucha manipulación. Es que Muchos de hay- ellos hay hasta unos te pa- dirían que fueron y no fueron. Hay un español muy, muy conocido, ¿cómo se llamaba? Joder, estaba hablando con él para que viniera. Y que según Rubén, o sea, según Lethal Crisis, como que no sé si cruzó la Antártida en un trineo. A ver, lo que pasa es que durante 3 meses. la Antártida, cuando se habla de una tierra plana, cuando hablas del famoso muro de hielo, lo que tú visualizas Famosísimo. es un muro de hielo. No. Ese muro de hielo es muy ancho. O sea, a ver si lo entiendo. O sea, porque es brillante, ¿eh? O sea, es decir, tenemos la Tierra plana, ¿no? O sea, que es un disco. Vamos a poner un cierto grosor, porque hacia abajo perforamos, con lo cual tiene que tener un grosor. No es un plano, es disco. ¿Vale? Mundo disco de Terry Pratchett. Entonces, tenemos el disco, lo que vemos por arriba, y entonces tenemos tenemos el Polo Norte, arriba, la Antártida, ¿vale? Y eso sí que puedes llegar. O sea, eso sí, como está en el centro, o sea, yo entiendo que tú ahí te puedes mover y no te hace falta. Pero si vas al cono sur, a la Antártica, o sea, lo que tienes es algo que te bordea, o sea, es decir, es un muro de hielo que te bordea. O sea, hemos pasado del modelo de la catarata al infinito, o sea, recordáis, ¿no? En los mapas antiguos de cuando llegabas, la Tierra incógnita, ¿no? Llegabas al fin del mundo, tierra de monstruos y tal, entonces llegabas y llegabas al fin, estaba la catarata al fin del mundo y te caías al abismo, ¿no? Entonces, no, eso no es así. Entonces, como está la Antártica, o sea, el Ártico y el Antártico, vamos a decirlo así, pues en el Antártico lo que tienes es una muralla de hielo de X. Es decir, que tú empiezas a subir, tú llegas ahí, desembarcas, como te vas a una estación de investigación militar y tal, tú llegas, empiezas a andar, y en algún momento dado te llegas a un muro de hielo. O sea, yo entiendo que es así, ¿no? O sea, y si alguien te dice que ha llegado al Polo Sur y que ha hecho el viaje completo, es decir, que o sea, llega, por ejemplo, del lado de Argentina, ¿no? Quedas del lado argentino o chileno y hace así y llega al otro lado. O sea, para pasar por el Polo Sur y llegar al otro extremo, está mintiendo, ¿no? O le han engañado. Un poco por matizar. O sea, entiendo que es lo que dice, ¿no? Y cuando tú llegas a un punto y te dicen que el Polo Sur está a 300 kilómetros, es que ese muro tiene 400 kilómetros de ancho. Y te da la sensación de que has llegado al Polo Sur, pero lo único que has hecho es tirar recto y nada más. O sea, tirar en... O sea, decir, que si llegas a lo que es la Tierra, es decir, tú entras así, pero llega un momento en que te topas con el muro, ¿no? Y cuando te dicen, no, es que llega al Polo Norte, al Polo Sur, todavía, digamos que solamente es que has avanzado 200 o 300 kilómetros tierra adentro, pero todavía te falta kilómetros para llegar al muro. Entonces lo que te dicen es, no sigas, vuelve. paralelo a... No, por la- no en por la- paralelo, por la o sea, costa. tú puedes ir perpendicular a la costa y llegas a donde te dicen que está el polo magnético. Como si hicieras así. Por ejemplo,
Pero no, realmente no era así. A ver, lo que nos engañan a nosotros mismos. O sea, yo podría preparar una expedición y podrían engañarme, diciéndome, sigue la brújula que te lleva hasta el Polo Sur. Y llego al Polo Sur y lo O el GPS. que he hecho es recorrer 200 kilómetros. Pero es que a lo mejor ese muro de ancho tiene 1000. Exacto. Vale. La profundidad, vamos a ver, la Antártida es el continente promedio más alto. Por eso se habla de ese muro de hielo y así. No, de hecho en ese viaje que yo hice, que la gente me pregunta, ¿pero estabas viendo el mar? No, yo estaba en una meseta a 2000 metros. Exacto. A 2000 metros una meseta arriba. Es el continente promedio más alto. Y luego, claro, a ti te cuentan y tú si partes del modelo de tierra esférica te pueden engañar de 1000 formas, diciéndote como él te están guiando mal. Pero si tú vas con el modelo de tierra plana y te das cuenta de que el Antártico es toda la circunferencia de la esfera, te darías cuenta de que lo que estás haciendo es circunnavegar al final, pero en la nieve. Lo que está claro es que en ese tratado se prohibió a partir del final. Vale, o sea, es decir, es que tú tienes un disco, ¿vale? Te dice, venga, voy a circunnavegar. O sea, me estás diciendo que si quieres circunnavegas lo que sería toda la longitud de la circunferencia del disco, ¿no? En vez de circunnavegar, lo que a ti te correspondería, que es que si te coges, por ejemplo, como dice el modelo de tierra esférica, entonces, bueno, pues tengo aquí el casquete polar, entonces digo, bueno, pues recorro esto en vez de recorrer esto, ¿no? Sencillo, ¿no? O sea, te coges un barco, haces la circunnavegación a esta altura y a esta altura. A esta altura no vas a poder porque tiene los continentes, ¿no? Pero a esta altura. Y lo otro, pues ¿a cuánto te corresponde en kilómetros de navegación y en días? No sé, quiero decir que es la manera que se me ocurre fácil de contradecir un poquito el discurso. Te pueden decir que te está engañando el GPS, te está engañando el contakilómetros, te está engañando... Que decir, al final, si todo el mundo te engaña, pues tú mismo te engaña tu percepción de los días, te engaña tu percepción, tú puedes ir con tus propios instrumentos. En fin, no sé, esto es I want to believe, ¿no? O sea, ya está, no pasa nada, I want to believe. Siguiente. Bien, entonces, ¿qué pasa si el mercurio rojo realmente existiera? Esto es lo de Tartaria. ¿Qué era el mercurio rojo? Lo de Tartaria, sí. Pues nos tenemos que ir antes del reset. Tartaria al 100%. Vale. Tenemos que Tartaria era un tipo de civilización muy parecida a la nuestra, solo que había lugares donde había gigantes. Y cuando hablo de gigantes, no hablo de gigantes monstruosos. O sea, estoy hablando que había un tipo de civilización de 3-4 metros de altura. O sea, un poco más que nosotros, pero para nosotros serían gigantes. Vamos a ver, un poco más que nosotros, no. O sea, tú date cuenta que no estamos hablando... O sea, el cuerpo humano no está diseñado para llegar a 3 o 4 metros de altura, suponiendo que esté hablando de una civilización humana, que entiendo que sí. Tú puedes tener gente alta, pero claro, cualquiera que conozca gente muy alta sabe los problemas que tiene de espalda, cervicales, rodillas, circulación, problema de todo tipo, porque es muy complicado. O sea, la gente de baloncesto, obviamente, pues están muy entrenados, hacen un deporte intenso, están muy vigilados, pero una persona normal y corriente, pues, yo no recuerdo cuál es el récord de altura, 2,30, puede ser, pero claro, hay que entender que no solamente creces a lo alto, estamos hablando de que creces en 3 dimensiones. Es decir, vosotros pensar para bombear sangre a todas las extremidades y a todo el cuerpo, ¿qué corazón necesitarías? ¿Te cabría en la capa torácica? O sea, vosotros pensad que los animales grandes tienen unos corazones gigantescos para mover toda la sangre, ¿no? Entonces,
digamos que el cuerpo humano, la estructura que tiene, colapsaría por su propio peso. Los huesos no estarían diseñados para semejante barbaridad. Y ahora me puede uno decir, bueno, pero es que entonces, sería una civilización que tendría unos huesos especiales, pues estos no serían humanos, serían otra cosa. ¿Qué son? Una evolución de unos animales, de otro tipo de animales, no sé, pensar un poquito en el contrasentido, ¿no? A ver si me explico. Luego lo haré un poco, lo explicaré un poquito más, pero al final esto no deja de ser un entretenimiento. Y lo único que os estoy intentando decir es dar los argumentos para que entendáis, que yo me imagino que poca gente habrá que se crea estas cosas. Quiero pensar. Pero un poco simplemente intentando que penséis un poco con lo que sabéis, que no hace falta ni siquiera ser un científico, sino simplemente, pues bueno, esto por ejemplo, lo que os he dicho de los tíos de 4 metros, bueno, pues vosotros pensar la gente que es muy alta, los problemas que tiene, y estamos hablando de que gente de 2,20 m, es que yo no sé si hay alguien que ha llegado, me lo ponéis en los comentarios, a ver cuál es el ser humano conocido que ha tenido mayor altura. Y a ver qué problemas ha tenido y con qué edad se ha muerto. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el cuerpo humano no está diseñado para llegar a esas dimensiones. No está diseñado. O sea, no somos Space Marines, ¿vale? De Warhammer 40.000, que llegan a los 3 metros. No somos Space Marines, ¿vale? Sí. De hecho, siempre hemos dicho que la capital de Tartaria era San Petersburgo. Preciosa ciudad. No sé si alguien ha ido alguna vez a San Petersburgo. No, pero me gustaría verlo. Es brutal los edificios que hay allí. Estoy contigo. Brutal. Edificios Imperio, que eran los edificios de Tartaria. Y te das cuenta, no solo en San Petersburgo, sino sobre todo en iglesias, en catedrales, en muchos edificios de todas partes, que hay puertas gigantes. Dices, ¿cómo hacían esas puertas tan grandes? Que luego pues las escondían haciéndolas. Es decir, puertas gigantescas te encuentras en todas las civilizaciones y en todos los grandes monumentos. Que no tiene el British Museum las puertas de Babilonia, creo que son, o de alguna ciudad de la antigüedad, de la época de Alejandro, que los robaron como siempre. Bueno, en fin, es otra historia. Tiene unas puertas que son de bronce gigantescas, que ahí las tienen, o de madera, que las han tratado. Hablo de memoria. Y son enormes, o sea, pero enormes. O sea, puertas gigantes te las encuentras, te las has encontrado en todos los lados. Si tuviéramos que, o sea, si pensamos que el tamaño de la puerta va a escala de la altura humana, es que no estaríamos hablando de tíos de 4 metros, estaríamos hablando de tíos de 20 o de 40 metros. Por favor, vamos a calmarnos, ¿eh? Una puerta más pequeña y tapando el resto, ¿no? Incluso en San Petersburgo hay lugares donde ves que los paños de las puertas están a esta altura. Y son así de gordos. Ni lo han escondido, los rusos ni lo esconden. Había realmente personas de 3-4 metros de altura. Tenían un tipo de tecnología, utilizaban el electromagnetismo con el éter, que antes te he dicho que luego hablaríamos del éter. El éter es el sistema realmente que utiliza el contacto con la singularidad. ¿Qué es la singularidad? La singularidad es lo opuesto a lo material. Cuando antes hemos hablado que estamos viviendo en un simulador, en un juego, todo lo que es creado como materia no es correcto, no es real. Entonces, ¿qué es lo real? Pues, por ejemplo, entre Enrique y yo tenemos un espacio. La singularidad es este espacio. Lo que no palpas, lo que no tocas, lo que no sientes, lo que no ves. Vale. Vamos a ver, ¿qué es una singularidad? Una singularidad dentro de la física es una zona en la cual algún parámetro, vamos a decirlo así por simplificar, se va a infinito. ¿Vale? O sea, tú tienes tus leyes físicas, hay tu teoría de la relatividad general, todo estupendo, no sé qué, un agujero negro, de repente dices, bueno, es que tengo materia condensada en un punto, o sea, millones de gigatoneladas, hay una cosa exagerada, en un punto, que es adimensional.
Entonces, con lo cual te da una densidad de masa infinita. Matemáticamente es correcto. Decís, correcto, sí, efectivamente, divide, tal, no sé qué, infinito, te sale ahí. Pero físicamente no tiene sentido. O sea, cuando aparecen infinitos por algún lado, pues los físicos se ponen un poquito nerviosos. Es decir, uy, oye, no hay cosas infinitas en el universo. Bueno, a ver, miento, la estupidez humana sí, pero el resto, o sea, las magnitudes físicas, no hay infinitos. Y si te salen infinitos, es que algo estás haciendo de aquella manera. Entonces, por poner un ejemplo, es decir, el hecho de que haya singularidades, por ejemplo, es lo que te dice que por ejemplo, en relatividad general, todo en temas de agujeros negros y tal, pues, te dice que algo hay que hay que revisar, ¿vale? O sea, hay que revisar porque por eso se está intentando hacer una teoría que unifique o que dé continuidad a la mecánica, digamos, toda la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad general. O sea, es decir, por simplificar, lo muy pequeño, o sea, lo muy pequeño con la teoría de la gravedad, que es básicamente Einstein, la teoría de la relatividad general, lo muy grande, ¿vale? Algo que le dé que las unifique, ¿no? Que la cuántica y la relatividad pues sean casos particulares por simplificar, estoy simplificando muchísimo, que sean casos particulares de esa teoría que está por encima, ¿no? Una de las candidatas, por eso, que me cargo los auriculares, uno de los candidatos será precisamente la teoría de cuerdas, que lleva 40 años y todavía está por... Bueno, en fin. Pero van por ahí los tiros, ¿eh? Van por ahí los tiros. Bueno, a ver si tenía alguna cosita más que decir. Pues lo que cuentan de la singularidad y no Una cosa, tiene algo que ver, porque aquí tuvimos un físico cuántico que hablaba que el lugar donde llega todo lo que se traga un agujero negro se llama la singularidad. Eso Bueno, es. vale. Es lo mismo, pero hablándolo en términos No es lo mismo. del simulador. Vale. No es lo mismo. Entonces, podemos hablar de los agujeros de gusano también. Casi que mejor que hay que no. detrás del simulador. Casi que mejor Lo que no. acabaremos hoy, ¿eh? Entonces, O sea, les menciono galleta Oreo y a lo mejor sacamos algo también, ¿eh? pues, algo saldrá bueno, ¿no? Bueno, casi que mejor que no toque el tema de los agujeros negros y de los agujeros de gusano. La lista ni he escuchado nada al respecto, pero ¿viajes en el tiempo? ¿Sí o no? Desde el 1957. Ah, te va a gustar. Con un par. Enrique. A ver. Te va a gustar. Mira, Proyecto Pegasus, que antes hemos hablado. Realmente el Proyecto Pegasus no solo era para trabajar con los niños, para el cambio molecular, sino que dentro del principal Proyecto Pegasus estaba la máquina del tiempo. Tesla tenía el esquema para fabricar la máquina del tiempo. Ojo, no como vemos en las películas. Muy recurrido Tesla. Cuando se habla de viajar en el tiempo, no es como que tú puedas ir al futuro o al pasado, sino que puedes ir, pero como observador, no puedes modificar nada. Pero, según el otro lado, hay una tecnología que te permite hacerlo. Bien, según nos cuentan, el teléfono rojo, en el año 1956 se consigue terminar esa máquina del tiempo. Entre el 56 y el 57. Cuando hablamos del año 45 al 57, en ese lapsus de tiempo vinieron todas esas operaciones y proyectos. Manhattan, Filadelfia, Windmills, que fue la continuación del proyecto Hype Jam, que fue el de la de Richard Pero y una Mille. cosa, ¿y si inventas la máquina del tiempo no te la puedes llevar al pasado? No, espera, ahí voy. Por eso. Ahí voy. Ahí Ese es va, el ahí detalle. va, ahí va. paradigma Ahí voy, ahí, es muy interesante. una paradoja. Entonces, durante esos, digamos, 12 años, o 13, o 14, 15, aparecieron todas las operaciones. Siempre estaban los mismos científicos en todas. Tesla, Albert Einstein. Tesla muere en el 43. Desahuciado. Estaba ya el hombre hecho un Cristo. O sea, Tesla muere con 90 años o una mortalidad de años. Y estaba ya el hombre completamente desahuciado. Y vamos, quiero recordar que muere en el 43. Mirarlo, ¿eh? Mirarlo. Muere en un hotel en Nueva York, Manhattan. O sea, lo veo complicado que estuviera Tesla, ¿eh? Pero bueno.
Einstein en el 57, 56 también. El Manhattan, el proyecto Manhattan, ya sabéis cuál es el de la bomba atómica, ¿vale? En Los Álamos. Que ahí están todos los científicos, todos los sospechosos habituales, según él. Y el proyecto Filadelfia es un proyecto de, creo que era de ocultación, de contramedidas o alguna cosa de estas, según la ufología y todas estas cosas, las conspiraciones, esto al final lo que pasó es que se le fue de la mano, el destructor era un destructor que estaba en el puerto, o sea, de Norfolk o empezó a dar, o en el puerto de Filadelfia, nos empezó a dar saltos entre diferentes épocas. Hay una película incluso que está muy entretenida, bastante buena, una película de fantasía que está muy curiosa y bueno, está totalmente aquello desmentido, explicado y requete que explicado. Pero bueno, en fin, bueno, ya está, sin más. Oppenheimer y uno muy importante que era John von Neumann. John von Neumann estaba en todas, sobre todo en el que se encargó del proyecto Filadelfia al 100% y luego en la segunda parte del proyecto Filadelfia y el que empezó el proyecto Montauk. Siempre estaban los mismos. Y Richard Byrd, que es el que hizo la expedición High Jump a la Antártida, que fue el que intentó, con 13 barcos de la Marina norteamericana y más de 11.000 soldados, pasar al otro lado. Todos se fueron al garete. Claro, el problema es que ¿cómo ocultas tú 11.000 bajas y la pérdida de 17 barcos? En una época que no había guerra. Yo no sé si estaba la guerra de Corea, pero lo veo complicado. O sea, en aquella época perder 17 barcos y 11.000 tíos... Cuidado, malas tripulaciones, entiendo. No sé, llámame loco. Qué curioso, Enrique y Pedro, hablando de que nos dicen de que el año 57 se acaba construyendo la máquina del tiempo, donde la gente puede utilizarla. Lo que me parece muy curioso es que en el 1957 mueren John von Neumann y Richard Byrd. Los dos mueren en el 1957. Los dos artífices de todos estos proyectos mueren justo cuando se proyecta la máquina del tiempo. La gente se muere, ¿eh? La pregunta es, ¿se fueron al ¿murieron pasado? o se fueron? Muy bueno. ¡Qué cabrón! Pero vamos a ver, no hemos quedado que si vas al pasado solo vas como observador, que no puedes... O sea, si tú inventas una máquina del pasado, según él, o que luego dice que otros... Eso sí que tienen tecnología, pero nosotros, es decir, nosotros tenemos una máquina con la cual vemos el pasado, ¿vale? Y lo vemos como observador, ¿vale? Dice, ¿dónde están? ¿Están muertos? No, se han ido al pasado, pero ¿a qué? Si solo pueden estar de observadores. O sea, es decir, solo pueden observar. No se pueden, en teoría, desplazar físicamente, ¿no? O sea, solo observan. Entonces, ¿qué sentido tiene? Mirad. Vosotros, cuando miráis a las estrellas, miráis al firmamento, veis la luz de las estrellas, vosotros en realidad estáis viendo el pasado. Ese firmamento que está ahí es luz que llega, pues, por ejemplo, si te llega de una estrella que está a 500 años luz, pues es una luz que salió hace 500 años. Estás viendo el pasado de 500 años. Si tú ves la galaxia de Andrómeda, ves ahí un cúmulo, una nebulosa y tal, pues estás viendo, no sé a qué distancia está, 10.000 años luz o 15.000 años luz o lo que sea, me da igual. Estás viendo siempre el pasado, porque la luz tarda en llegar y las distancias son enormes, enormes. De hecho, la luz que te llega del Sol no es instantáneo. Son 8 minutos. Sí, son 8 minutos de retardo. O sea, la luz que te llega a ti del Sol
es una luz que ha salido hace 8 minutos del Sol. O sea, que si el Sol estalla, lo vamos a ver con 8 minutos de retraso. Dios, no, a ver si, por favor, que no nos toque. Entonces, tú siempre estás viendo el pasado. Es que bueno, la cosa es verlo y la cosa es que me dice, observador. En fin. O sea, entiendo que lo que se refiere es que tú puedes ir a ver, yo qué sé, a cómo le cortan la cabeza a María Antonieta, ¿no? O sea, y lo ves ahí, cómo le cortan, ¿no? No puedes intervenir para no romper la causalidad ni la coherencia de las líneas temporales y todo esto, pero puedes verlo, ¿no? Qué cabrones. Tal cual, hermano. Bien, y hablando de lo que tú me preguntabas, algo que no lo tengo claro. Yo no lo tengo claro. A ver Espera, qué ¿y piensas. ¿solo al pasado o al futuro? Cuidado. El tiempo no es lineal. Es que el tiempo no es lineal. No es lineal. El tiempo es circular. Circular. ¿Por qué crees que inventaron los relojes? Carls, deja de follarme la mente. O sea, cuando tú hablas de futuro y pasado, no funciona así. Cuando hablan de que todo es cíclico y que es un bucle, es porque el tiempo es circular. Y el futuro ha sido pasado y el pasado ha sido futuro. Y vas dando vueltas en un bucle. Vamos a liar la gorda ahora. Venga, venga. Ay, pero me falta el panel. Miércoles. No sé ni Bueno, lo que decir. a ver si Ya. lo podéis entender. No sé ni lo que decir. Cuando hubo el último reset de Tartaria, sobre todo quisieron destruir lo que hoy en día llamamos relojes astrológicos. ¿Qué es un reloj astrológico a diferencia de un reloj normal? Que en el reloj astrológico, en vez de que haya una esfera con los números y las teclas, hay 4 esferas. Y 4 esferas colocadas con los horóscopos, con las estrellas, las constelaciones, y ves que hay un círculo moviéndose en un círculo más grande. Es un círculo que va haciendo movimientos así dentro de un círculo más grande. Esa es la verdadera forma del simulador. Lo que hoy conocemos como círculo o muro de hielo es el círculo pequeño que está en los relojes astronómicos. No me digáis que no. O sea, en el fondo es brillante el tío. Es capaz de juntar todo en uno. Hay que sí, el tiempo que es circular con la simulación, con la tierra plana, con el muro de hielo, con el. Él le va dando, intenta darle una cierta coherencia. La verdad es que yo reconozco que como entretenimiento es divertido. O sea, porque el tío. Yo digo que le tiene que echar una cantidad de horas para llegar a pensar todo esto e ir pillando cosas de aquí y allá y cómo engarzarlas en. Hay que tener talento, ¿eh? Las cosas como son. Hay que tener talento. Antiguos. Cuando ese círculo se va moviendo, en el sentido de las agujas del reloj, es cuando hablan de que se deshiela un polo o que ahora cambia el clima. El cambio climático es el movimiento de nuestro simulador dentro del primer círculo. Bueno, tengo un vídeo sobre el cambio climático. Os recomiendo que lo veáis. Es justo, creo que es el anterior a este. Os dejaré si queréis el enlace en la descripción. Con lo cual es un ciclo también, es un engranaje. Eso significa, si no lo recuerdo mal, que la parte de América del Sur se irá congelando. Porque es la que el círculo se va a ir moviendo. Ajá. Y entonces la parte que está fuera de ese círculo está congelada. ¿Por qué? Porque el Sol que da energía solo está dentro de ese primer círculo, no en el demás círculo entero. Es un engranaje que se va moviendo. Bueno, esos relojes te están marcando todo eso. Cómo realmente el mundo se va moviendo en un círculo dentro de un gran mundo. No da para decir esto. No tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo. Al final el tiempo es una dimensión adicional que tienes que tener en cuenta cuando hablas de todo el espacio-tiempo, es decir, que son todos un conjunto, tienes las 3 dimensiones espaciales más una adicional que es el tiempo, que es la que va midiendo la evolución de los sistemas, ¿no? Es decir, si no estaríamos permanentemente congelados, no tendríamos una evolución, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en fin, sin más. Y ya el último de todos, que sería este. En el podcast que comentaba antes con el físico cuántico, algo que hasta el día de hoy sigo alucinando, y esto es matemática, o sea, está probado, es que
cuando tú te desplazas a velocidades, o sea, él contaba que, por ejemplo, si nos ponemos el mismo reloj, un Casio, ¿vale? Un Casio digital, lo ponemos a la misma hora, yo me subo en una nave espacial y me voy durante un año a dar la vuelta al universo a la velocidad de la luz y vuelvo, para mí habrá pasado un año y aquí ustedes estarán muertos y habrán pasado 100 años. Sí, pero el universo no existe. Claro. Es que ese es el Hostia, detalle, que claro. eso revienta. Con un par de... O sea, es que... es... Con un par, di que sí. Nada, el universo no existe, a tomar por culo. Nada. Años y años de astrofísica, de estudios, de telescopios, mapeo, teoría, mediciones, tíos perdiendo la vida. Mira, esto se lo cuento a mi amigo Ricardo, que trabaja en estas cosas y le da los 7 males. O sea, con la cantidad de fines de semana que se ha pasado pringando, currando como un energúmeno para que ahora venga este y le diga el universo no existe, con 2 cojones y la bandera está falla. En fin, y es que, vamos a ver. Este fenómeno que está hablando es el de la dilatación temporal. Esto viene de la teoría de la relatividad especial de Einstein, ¿vale? Cuando tú te acercas cuando tú tienes un objeto que se acerca, que empieza a aumentar la velocidad y se acerca a la velocidad de la luz, pues hay una cosa que es que el tiempo empieza a dilatarse, empieza a aumentar la masa. Digamos que es como si el objeto empezara a absorber energía. Tú tienes que estar proporcionando energía para acelerar el objeto, para que llegue a una velocidad, pero cada vez te cuesta más, y más energía que ese objeto coja velocidad, vamos a decirlo así. Entonces tú empiezas a hacer las ecuaciones y te sale que pues, el tiempo se comporta de esa manera tan divertida, ¿no? Y eso que es pura matemática con unas premisas físicas, vamos a decirlo así, se comprueba porque para los satélites que gestionan el GPS, para llegar al nivel de precisión que tenemos hoy en día, hay que tener en cuenta las correcciones relativistas. O sea, hay que tener en cuenta las correcciones temporales, porque esos satélites empiezan a ir a una velocidad en la cual el efecto, aunque mínimo, empieza a ser apreciable, sobre todo para las precisiones que necesitamos hoy en día, ¿vale? Entonces, que me venga el tío este y me diga que algo que se usa tan habitualmente como es en el puñetero móvil, que te conectas al GPS y te guía con una precisión que para esa precisión necesitas correcciones relativistas, y que te venga el tío este y te diga que el universo no existe y que ole tú, ole todo lo que te cuelga, pues oye, me parece estupendo, pero ya es que, en fin. Todo. Pero mira, podemos poner un ejemplo, porque antes lo sacaste y esto es una cosa interesante que no se suele hablar, del Concorde. Joder, de ¿Por un qué golpe, quemaron el Concorde? Un cao de ¿Por qué un golpe, quemaron el Concorde? A tomar por culo. Claro, a la mierda la pregunta. El físico cuántico. Pues bien, te vamos a sacar este porque hila con eso. El caso del Concorde y de cómo pasaba la barrera del sonido y se escuchaba el ¡pa! Y lo escuchabas, era la bomba. Pero tuvieron que deshacerse de él precisamente porque verificaba estas teorías. Como alcanzaba mucha más altura, la gente empezaba a decir que no veía curvatura. Entonces se les empezó a presentar un problema. ¿Qué era el Concorde? El avión supersónico que iba de París a Nueva York ¿en cuánto? No me acuerdo. ¿En 4 horas? Era casi nada. Costaba el billete $4,000 y pico o libras. Era el avión supersónico más rápido que se construyó. Que no se ve la curvatura. En fin. Bueno. En fin, si tenéis cámaras, tenéis... no sé, yo creo recordar que yo creo que con alguno de los aviones de los que vuelan más alto, los de vuelos transoceánicos, puedes observar la curvatura e incluso puedes ver, puedes ver cómo se va moviendo el ciclo de día y noche, depende, un poquito.
Pero vamos, eso que me digas ahora de que en el Concorde es que decían que no se veía la curvatura y que por eso lo tiraron abajo. Vamos a ver, no tiene nada que ver con la velocidad. No tiene que ver con la altura a la que iba. Y yo no sé a qué altura iba el Concorde, pero estoy seguro que un 747, un Airbus o cualquiera de estos va a la misma altitud que el Concorde, ¿vale? De hecho, es más, tenemos aviones que van a muchísima más altitud y que hay grabaciones, hay vídeos por ahí que te encuentras con que aprecia perfectísimamente la curvatura, que están hechos con CGI, sí, en los años 50, pero a ver, ¿qué es una maqueta? Venga, va, lo que tú quieras, si has discutir, puedo discutir, ¿eh? Entonces, yo puedo ir cerrando, ¿eh? Porque ya esto es un poquito lo que os quería enseñar. Porque luego hablan de otras cosas, pero ya son cosas que, bueno, pues de conspiraciones y tal, conspiranoia que a mí me pilla de lejos. Simplemente seleccionar estos porque yo creo que eran los que, digamos, un poquito lo más interesante que podía yo aportar en el tema de ciencia, ¿no? Que recordar que yo no soy un científico, yo solamente soy licenciado en ciencias físicas, que me dedico a otras cosas y que esto pues lo hago un poquito por puro hobby, ¿no? Ya tengo amigos que se dedican a la investigación, tengo amigos con una cabeza portentosa, yo no estoy entre ellos, no la tengo, pero bueno, para hacer este tipo de cosas por lo menos me da. Dicho esto, este tipo de historias, pues tenéis que verlas como, bueno, pues como, creo que Date un Blog les hizo un vídeo diciendo que estas pendejadas, que es una barbaridad y tal. Hay que tomarse la vida con un poquito más de humor, hay que tomarse la vida con... Pues esto al final es un entretenimiento, esto es como ver un programa sobre las pirámides del History Channel, ¿no? Y entonces, pues, ¿pudieron ser los extraterrestres? Y te aparece el tío ahí con el pelo ese, que aparece así, ¿no? Con los pelos estos de loco, ¿no? Hay extraterrestres, hay no sé qué. Bueno, pues hay que tomárselo con un poco de sentido del humor, con, bueno, pues entender que es un entretenimiento, que dentro de lo que es, pues lo tienen muy bien hilado, y yo les reconozco el mérito y el esfuerzo de cómo van cogiendo cosas de aquí a allí, las van engarzando y van haciendo sus historias. Imagino que habrán por ahí libros y teorías conspirativas para aburrir, y ellos pues al final generan un relato, le dan forma y, oye, pues está entretenido, o sea, y seguro que te vas con ellos a tomar una cerveza si te lo pasas como un enano. Pero no es más que eso es un entretenimiento, es un placer culpable como el chocolate o como ver el Sálvame. Pues es que o Gran Hermano, es exactamente igual, exactamente igual. No tiene más. Y como eso hay que entenderlo y como eso hay que darle toda la importancia. Lo único que os pido cuando veáis estas cosas es que le apliquéis un poquito de sentido común. No hace falta ser un científico, no hace falta ser un licenciado en no sé qué. Simplemente pues tener un sentido común, y cuando están contando estas historias, pues sed un poquito escépticos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que con esto acabo. Un verdadero placer. Espero que os haya gustado. Y ya iré buscando vídeos de este estilo para ser un poquito más lúdicos, un poquito más serios, para irlos comentando. Pues yo creo que son interesantes y creo que puedo aportar. Creo que puedo aportar un punto de vista que, pues no es porque lo diga yo, pero si lo encontráis interesante, pues ni tan mal, ¿no? Nos vemos en el siguiente episodio y cuidaros. Chao, chao. Hasta luego.